el meme en Internet como recurso catártico en torno a las clases a distancia durante la pandemia por el SARS-CoV-2. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, un saludo desde Saltillo. Daré entonces inicio a mi presentación. El asunto central tiene que ver con esta pregunta. A partir de la crisis por el COVID-19, hemos visto una gran cantidad de expresiones en medios sociales que están dadas por los memes. En muchas ocasiones se piensa que los memes son unidades chistosas, simpáticas, que de alguna manera tienen una carga de humor, pero en realidad su uso social es mucho más complejo y alude a una gran cantidad de variables, de factores a partir de los cuales se comparte. Entonces, vamos a hablar sobre esto y esta es la pregunta de investigación. ¿De qué manera se han presentado los encuadres sobre estas expresiones de catarsis en los memes generados en torno a las clases a distancia a partir del COVID-19? Muy rápidamente, el marco conceptual, los antecedentes son estos. El meme ha sido definido como una unidad cultural que es replicada por Richard Dawkins en 1976. Hay un gran cuerpo teórico en torno a esta noción, en el cual no abundaré en este momento, no hay tiempo, pero sí lo que les puedo decir es que hay tres elementos que inciden de manera muy importante en la replicación del meme, que se vuelva viral. Uno tiene que ver con su oportunidad, que sea un asunto que sea relativamente reciente, que haya ocurrido hace relativamente poco tiempo. El otro es la intertextualidad, es decir, que se trate de algo que podamos reconocer, que podamos tener ese referente común. Y en tercer lugar, los detonantes emocionales. Entonces es aquí donde vamos a anclarlo en términos de la catarsis. Esto de los detonantes emocionales, hay que decirlo, son en toda la gama de las emociones, no solamente en función del humor, sino también a partir de la empatía, de la conmiseración y por supuesto lo que nos trae hoy a la plática, que es la catarsis, entendida entonces como una descarga emocional que ocurre a partir de un hecho que genera una gran cantidad de estrés en las personas, como ha sido para todos nosotros, estudiantes y profesores, las clases a distancia. Y lo importante es que en términos educativos es lo siguiente: a partir de esa descarga emocional es que ocurre un proceso de resignificación en los sujetos y entonces se acomoda todo este proceso y toda esta situación que ha dado lugar a esta tensión acumulada. Les decía que el meme es entendido por Richard Dawkins como un conjunto de unidad de sentido que son replicadas. Bueno, una manera en la cual se le puede estudiar es a partir del encuadre, la teoría del framing. Y aquí debo hacer la anotación de que el framing ha sido desarrollado y ha sido aplicado con mucha frecuencia en el estudio de los movimientos sociales. Sin embargo, es posible aplicarlo en otros casos. Entonces, es esto lo que haremos. Básicamente, así a muy grandes rasgos, hay 4 tipos de encuadres principales: el que tiene que ver con el establecimiento de puentes, que es donde se construyen correspondencias ideológicas; la ampliación de marcos, que es donde se refuerzan los esquemas explicativos; la extensión de marcos, que busca ampliar la base en torno a la cual hay un asunto determinado, la base de atención de los públicos; y finalmente la transformación de marcos, que busca modificar la percepción que existe en relación con un asunto determinado. Esta es una aproximación de tipo cualitativo. El periodo de observación fue del 1 al 30 de septiembre de este año. Las plataformas observadas fueron Facebook y Twitter, y el criterio de recolección es que fueran memes que tuvieran que ver con esta pandemia y que hicieran referencia a asuntos con las clases a distancia. De tal manera que fueron recopilados 111 memes en total y que tienen como característica en su corpus que es no representativo y no estadístico. Hay que tenerlo entonces eso muy claro. Los resultados, muy bien. A partir de un análisis de estos 111 memes, encuentro que
básicamente se comportan de esta manera en función del marco teórico que les acabo de compartir en términos de estos encuadres. Por un lado tenemos la transformación de marcos, y esto se refiere a la revaloración de la educación virtual. Básicamente, fundamentalmente, a partir de dos elementos, memes que tienen que ver con expresiones de distintas dimensiones de la brecha digital y con la ineficacia percibida de esta medida de aislamiento y del establecimiento de clases a distancia. La discusión la haré más adelante en las conclusiones. Y en segundo lugar, en la ampliación de marcos, hay un reforzamiento de esquemas explicativos a partir de dos grandes ejes, lo que tiene que ver con los procesos de aprendizaje, todo lo que está ocurriendo ahí, las distracciones en la casa, las prácticas de simulación, la sobrecarga de trabajo, y finalmente en lo relativo a los roles de género, particularmente en el caso de las clases en los niveles de secundaria, primaria, donde las madres y familia por este asunto son quienes generalmente están al pendiente de los niños. Entonces, en los resultados, muy rápidamente presentaré solamente un ejemplo de cada uno de ellos. En este caso, que tiene que ver con la brecha digital, dice, clases online existen, y abajo el vato que no tiene internet, y está la figura que ustedes pueden ver de totalmente pues desmotivado. Y en el segundo, lo que tiene que ver con la ineficacia de la medida, un meme de los Simpson, eso tiene que ver con la intertextualidad que les mencionaba al principio, que alude a este capítulo donde no tienen profesores, y lo que dice aquí es que no solo no estoy aprendiendo, sino que estoy olvidando todo lo que sabía. Y en el segundo caso, en la ampliación de marcos, en este reforzamiento de estos esquemas explicativos, se dan a partir de estos asuntos. Las distracciones, es una niña que está corriendo de los videojuegos, entonces, vamos, ahí está el asunto que se está planteando. Las prácticas de simulación, nuevamente se retoma un meme de Los Simpson, donde Homero está simplemente aplastando ahí con el palo de la escoba la computadora. La sobrecarga de trabajo en los estudiantes, este meme plantea de manera muy clara el gato primero viendo solo unos papeles, y cuando son las tareas virtuales, una montaña de papeles. Y finalmente, lo que tiene que ver con la sobrecarga de trabajo para las mamás, donde vemos, por un lado, esto es una combinación de memes, es un memeplexe, a el papá yendo a trabajar muy contentos, y por otro lado, en esta figura bastante siniestra de Heath Ledger, el guasón como mamás aportando las clases en línea. Las conclusiones. El meme, entonces, es utilizado como un recurso expresivo a partir del cual se llevan a cabo estos procesos de catarsis. La intertextualidad y la oportunidad son asuntos que están presentes en estos memes observados en este periodo. Y a pesar, como lo decía al principio, de que el framing es un planteamiento utilizado sobre todo en términos de los movimientos sociales, vemos que es posible también aplicarlo en otros entornos conceptuales. Ahora sí, la discusión muy brevemente, sé que me quedan solo 2 minutos, en la transformación de los marcos. Fundamentalmente lo que tiene que ver con el reposicionamiento de la educación virtual. En muchas ocasiones, en el pasado, habíamos observado estrategias, sobre todo de universidades privadas, que hablaban de la educación virtual como lo moderno, como lo deseable. Bueno, esta situación lo que hace, a partir de todo lo que hemos vivido, es dar un reposicionamiento a la educación virtual, darnos cuenta de las profundas dificultades que implica su implementación y de todo lo que ocurre cuando no se cuentan con las condiciones óptimas para desarrollarlo. Y bueno, finalmente, lo que tiene que ver con esta ampliación de marcos, a partir de estos dos asuntos que ya he mencionado. Por un lado, el hablar, el poner sobre la mesa de discusión la enorme diferencia que hay en los roles de género y cómo entonces es desigual el reparto de la atención y el apoyo a los niños, y por otro lado, lo que tiene que ver con las dificultades que se presentan, que dicen, que expresan a través de estos memes en este proceso de aprendizaje a distancia. Muchísimas gracias, estos son mis datos, quedo a sus órdenes, muy amables. Agradecemos a Gabriel Pérez Salazar de la Universidad Autónoma de Coahuila